En mayo de 1991 tuvimos una emergencia por el problema del plomo en la sangre de niños, de fetos de las mujeres, y precisamente que estaban poniendo en peligro la vida de muchas personas, no solamente en los lugares donde se elaboraba, pero también en las zonas residenciales. Las fuentes del plomo pues eran muy comunes, precisamente en las vasijas que se producían con barro, que había presencia de plomo, en los lápices, en la pintura, y también en el plomo que se inhalaba. Y un día el doctor Parazuelos se acercó a mí contándome o haciendo una revelación que el embajador de Estados Unidos en México en esos años, el señor Negroponte, tenía un gran problema de plomo, envenenamiento de plomo en sus hijos en la Ciudad de México, y que él debió de atenderlos. Esto era un secreto que la familia de un embajador estaba sufriendo por envenenamiento de plomo, y casi él estaba pidiendo su cambio de México a otro país por el problema del plomo. Esto se daba de pronto en niños que jugaban en columpios y las manos se les quedaban impregnadas de plomo, o en las escuelas con lápices que contenían plomo, también en la pintura de las casas. Y por esos días coincidió que el presidente de la República de entonces, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, me pidió que yo diera el discurso por el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces fui a dar el discurso y basé mi discurso en la urgencia que en México se legislara sobre el plomo, porque era un grave problema de salud y no había casi conciencia sobre ese problema, y tampoco había reglamentos, no se tomaban medidas para regular la presencia del plomo en diversos alimentos, en productos y en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo lo que más nos preocupaba a nosotros, que estaban naciendo niños con plomo en la sangre, y había mujeres con plomo, que tenían en los fetos plomo. Allí yo en el discurso fui muy sincero, muy directo, y le pedí al presidente Salinas que tomara las medidas necesarias para combatir el problema del plomo en México. Algunas personas que estaban allí presentes se alarmaron cuando yo toqué el problema de una manera tan directa, tan urgente y tan sincera. Me dijeron, esa no es manera de hablarle al presidente de la República así. Espero que no se enoje. Y le dije, no se va a enojar, porque es un problema real y que se necesita una medida presidencial para combatirlo. Para nuestra sorpresa, Carlos Salinas decidió en ese mismo momento tomar medidas para reducir el volumen de plomo en diversos productos en el país. Puso en contacto al secretario de Comercio de ese momento, que era Jaime Serra Puche, para que conmigo tratara el problema del plomo. Entonces nosotros le presentamos a Serra Puche un diagnóstico de la problemática, y se empezaron a tomar medidas. Allí fue uno de los primeros casos en que la problemática del plomo se planteó, y también se planteó la necesidad de tomar medidas. Considero que este movimiento sobre el barro que se está haciendo en estos días es muy importante, y que toda la sociedad
Civil de México debe de apoyarlo y también los gobiernos de los estados, comenzando por el gobierno de Morelos. Esto puede ser un modelo para el resto del país, que se tomen medidas sobre el plomo, porque continúa siendo un gran problema, un gran riesgo para la salud humana. Y también yo creo que si se resuelve el problema del plomo en el barro, nosotros podemos considerar que va a ser muy beneficioso para todos aquellos que viven de producir vasijas, toda esa cerámica que puede no solamente ser comprada, usada en México, sino también exportada al extranjero. Gracias.